eso. Bueno, eso búsquenlo y ténganlo a mano. Ténganlo a mano ahí. Ya estoy transmitiendo en vivo, así que eso ya. Bueno, bien, señores, ahí está Bruni, ¿verdad? Que no lo escuché. Sí, entró. Ya está transmitiendo, me parece, ¿eh? Sí, está transmitiendo también, creo. Bueno, Sí, vamos a empezar a grabar. Ah, ya está, es que necesito grabar yo porque quiero que el mail me llegue, me llegue a mi mail. ¿Quién empezó a grabar? Vos empezaste a grabar. Yo no. ¿Sí? Vamos de vuelta. Decía Carlos Guillermo Liendo ha comenzado la grabación. Carlos Liendo ha detenido la grabación. Vos habías empezado. Entonces, mil disculpas. Vamos a empezar de vuelta. Empezamos a grabar. Ah, se fue solo Gonzalo de la pieza. Buenas tardes. Nuevamente estamos convocados a un acto de defensa del proyecto integrador. Mi nombre es Carlos Liendo. Junto con el ingeniero Oscar Cáceres tenemos a cargo la cátedra del proyecto integrador de ingeniería electrónica y en particular este acto de defensa se hace de manera conjunta con la carrera de ingeniería biomédica, cuyo coordinador de la cátedra del proyecto integrador de esa carrera es el ingeniero Miguel Malamud. Entonces, en conjunto estamos organizando este acto, que es el último acto académico de 3 alumnos, 2 de biomédica y un alumno internacional que ya les va a comentar y les entregará los nombres inicialmente. Pero queremos darle la bienvenida y gracias a la gente que está viendo esta transmisión en YouTube, que seguramente son parientes directos, amigos de cada uno de los estudiantes que hoy se reciben. Quiero agradecer también a los profesores evaluadores que van a estar poniéndole una nota a este proyecto integrador de 3 alumnos y a los profesores que han actuado como directores y codirectores. Ingeniero Malamud, si quiere usted también dirigirse en este acto, adelante. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio. Le toca a mí ser el coordinador de la presentación que van a hacer los alumnos Gonzalo Gil y Gastón Zunda, alumnos de Ingeniería Biomédica, que conjuntamente con el alumno Milos Moraca han desarrollado este proyecto. Nuestros miembros del tribunal en este momento son el ingeniero Taborda, el ingeniero Gabriel Gómez y quien les habla. Le cedo la palabra a Carlos. Bien, y también para nombrar quienes están ahora como tribunal evaluador, el ingeniero Oscar Vanera, el ingeniero Rodrigo Brune, y les habla, que estoy como presidente de mesa en este caso. Bajo la situación tan especial de pandemia, es a identificar a los estudiantes. Si comenzamos con Milos, puede ser. Milos, si podés mostrar el documento. Buenos días. Sí, a ver, un momento que yo te ponga en pantalla, un momento. A ver, Milos. Primero, el documento a la altura del rostro. El documento en el mismo plano del rostro. Ahí está. Y luego acercarlo a la cámara y dejarlo bien quietito para que se pueda ver. Ahí está. Bueno, gracias, Milos. Miguel, si coordinás con los demás chicos. Sí, adelante, Gonzalo. Bien. Listo. Gracias. Lo hacemos ahora con Gastón.
poquito más adelante el DNI. Bien, perfecto, gracias Gastón. Está cumplimentada la etapa de acreditación. Entonces, ya están los dos estudiantes, procedemos a escuchar la defensa. Bien, ¿quieren Perfecto. hacer ya compartir la pantalla, por favor? Yo inicio con compartir la pantalla. El resto vamos a silenciar los micrófonos. Bueno, cuando digan. Gastón. Sí, se ve todo bien. Perfecto, creo. Yo lo veo bien. Sí, se está viendo bien. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos un grupo constituido por Gastón Zunda, Milos Moraca y quien les habla Gonzalo Gil. Y a continuación vamos a llevar a cabo la presentación de nuestro proyecto integrador denominado Prototipo Sistema de Entrenamiento de RCP Neonatal para la obtención del título de Ingeniería Biomédica por parte de Gastón Zunda y de quien les habla, guiado por nuestro director de tesis, Ladislao Mate, y para la obtención de una especialidad en Ingeniería Mecatrónica por parte de Milos, cuyo director de tesis es Oscar Cáceres. Milos proviene de una Universidad Politécnica de Torino y se encuentra actualmente con nosotros gracias a una beca de intercambio con nuestra facultad. Primero y principal, para comenzar con este proyecto, decidimos hablando sobre algunos conceptos básicos importantes para una mejor comprensión del mismo. ¿Qué es un paro cardiorrespiratorio? Primero y principal, el paro cardiorrespiratorio se entiende por parada cardiorrespiratoria de ahora en adelante, PCR, a la interrupción generalmente inesperada y potencialmente reversible de la respiración y de la actividad mecánica del corazón. Es muy importante destacar que, a diferencia de un adulto, generalmente en neonatos no se presenta de forma abrupta, sino que suele poder predecirse. Esto es así porque la causa que con más frecuencia conduce al PCR en niños es una insuficiencia respiratoria que suele instaurarse de manera gradual. Por el contrario, en las personas adultas, la causa más común es una insuficiencia cardiovascular. Dentro de los órganos más afectados como una consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, encontramos el cerebro, ya que es capaz de tolerar únicamente cortos periodos de isquemia de anoxia debido a sus grandes exigencias metabólicas, pudiendo generar, en el peor de los casos, muerte neuronal. En la tabla, como vemos en la figura, en la primera tabla, podemos observar las causas más comunes de PCR en niños, los cuales son de nuestra importancia en niños previamente sanos menores a 1 año. Las causas más comunes son síndrome de muerte súbita, malformaciones congénitas, complicaciones de prematuridad, enfermedades respiratorias, obstrucciones de las vías aéreas. En niños previamente enfermos, las causas más comunes son respiratorias, infecciones respiratorias, cardíacas como insuficiencia de arritmia y circulatorias. Es muy importante luego conocer cuáles son los síntomas o los signos clínicos característicos de un PCR. Esto es así porque cuando ocurre una situación de estas, el organismo genera una respuesta fisiológica inicial de compensación con la que pone en marcha una serie de mecanismos que pretenden preservar la distribución del oxígeno y de los nutrientes a los órganos vitales. Es en esta fase donde es más importante detectar el PCR para poder actuar y aplicar las técnicas terapéuticas necesarias. Dentro de la PCR de origen respiratorio, los signos clínicos más comunes son taquipnea y cianosis, alteración de nivel de conciencia, y dentro del PCR generado por una insuficiencia cardiovascular grave, encontramos signos clínicos como taquicardia y taquiapnea, frialdad de piel, pulso débil y disminución de la diuresis. Es muy importante, como dije previamente, ante la presencia de alguno de estos signos clínicos, comenzar con una RCP inmediata. El proceso de RCP es importante definirlo, ya que es sobre el concepto que está basado todo este proyecto, y lo podemos definir como el conjunto de maniobras normalizadas sobre las cuales buscan restituir la oxigenación de los órganos vitales de una persona, en este caso en un neonato, donde este se encuentra frente a una situación de paro cardíaco respiratorio. Para nuestro proyecto decidimos dividir dos tipos de RCP, uno básico y uno avanzado. Debemos tener en cuenta que no existe un RCP avanzado si no tenemos un RCP básico de buena calidad. El RCP básico incluye tanto las compresiones torácicas como las respiraciones asistidas.
En cambio, el avanzado, además de incluir toda la secuencia de pasos de un RCP básico, también requiere el uso de equipamiento y técnicas especiales para el establecimiento y mantenimiento de una efectiva ventilación y perfusión. Este tipo de RCP requiere de una mayor capacitación. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, existen diferentes pasos a seguir para lograr un RCP de una buena calidad. El primer paso es una evaluación inicial de la respuesta, en la cual se debe controlar en simultáneo la respuesta y la respiración. Se debe colocar al paciente en un lugar seguro, sobre una superficie rígida. Y por último, debemos determinar su nivel de conciencia. Luego de esto se procede a un pedido de ayuda. Si no está solo, debe realizar un llamado de emergencias o avisarle a alguien que realice el llamado. Luego de este paso, se debe chequear el pulso neonato. El pulso neonato puede ser el pulso braquial o femoral. Acá debemos verificar que el pulso no sea menor a 60 latidos por minuto o que no exista. En caso que sea menor a 60 latidos por minuto o que no exista el pulso, debemos comenzar inmediatamente con los masajes cardíacos. El masaje cardíaco consiste en compresiones rítmicas del esternón que comprimen el corazón y aumentan la presión intratorácica, produciendo así que la sangre circule por el cuerpo. Estas compresiones torácicas deben tener una compresión de aproximadamente 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax del neonato. Esta distancia suele ser entre 3 y 5 centímetros, dato muy importante que tenemos que tener en consideración más adelante. Estas compresiones se deben realizar con una frecuencia de entre 110 a 120 compresiones por minuto y se llevan a cabo, existen diferentes técnicas para llevar a cabo estas compresiones, pero la más difundida utiliza ambos dedos pulgares y dependiendo si es un recién nacido en término o en pretérmino, podemos utilizar ambos pulgares uno sobre el otro en el caso de un pretérmino o los pulgares uno al lado del otro en el caso de nacidos términos. Una vez comenzadas las compresiones torácicas, debemos corroborar la correcta ventilación. Lo primero que debemos realizar es colocar el cuerpo del neonato en una posición del pateo, en la cual podemos corroborar que las vías aéreas se encuentren liberadas. En caso de existir alguna obstrucción, debemos proceder a liberar esa obstrucción y comenzar con las ventilaciones, ya sea boca a boca o mediante algún instrumento. Ahora voy a hablar un poco de lo que fue lo que nos motivó a llevar este proyecto a cabo. La principal motivación nace de una colaboración entre la Escuela de Enfermería, la Universidad Nacional de Córdoba, y el Laboratorio del Grupo de Robótica y Sistemas Integrados de nuestra facultad. Aquí se planteó, principalmente la Escuela de Enfermería, planteó la problemática de que ellos utilizaban para capacitar a sus estudiantes muñecos de trapo, relleno de guata, con extremidades adheridas, los cuales, si bien tienen un costo muy bajo, no representan fidedignamente las características mecánicas de un bebé recién nacido y tampoco existe la posibilidad de integrar al mismo elementos electrónicos para poder medir diferentes parámetros y poder llevar de esa forma a un feedback para el usuario. Por esto mismo nos propusimos llevar a cabo un maniquí que tenga estas características, pero siempre buscando un bajo costo. Es aquí donde surgen los objetivos de nuestro proyecto, tanto objetivos generales como particulares. Los objetivos generales de nuestro proyecto es diseñar un sistema de RCP para permitir la enseñanza de este proceso a bajo costo, de formas similares a la de un neonato, para obtener un prototipo de mayor fidelidad que sea capaz de albergar un sistema integrado de sensores y controladores que permita brindar luego una retroalimentación de desempeño al usuario y que pueda ser puesto a disposición de las instituciones que lo necesiten. Luego los objetivos particulares constan de los siguientes: brindar dos etapas, una etapa de práctica y una etapa de evaluación, brindar una retroalimentación de las maniobras que se realizan durante la etapa de práctica mediante una gráfica en tiempo real y también de forma visual y sonora al usuario, como veremos más adelante. Otro de los objetivos es brindar luego de la etapa de evaluación estadísticas, gráficos y estadísticas que sirvan al usuario para comprender cómo ha sido su desempeño. Luego, otro objetivo, desarrollar un modelo de maniquí basándonos en percentiles antropométricos, estudios médicos e investigaciones realizadas para obtener un sistema de mayor fidelidad posible. Luego, diseñar y modelar un software de diseño en 3D con todas las prestaciones requeridas para cumplir con los objetivos propuestos por el equipo de trabajo.
Habiendo tenido en claro nuestra motivación y objetivos, decidimos realizar un estudio del mercado actual de los maniquíes que se ofrecen en este momento en nuestro país. Pudimos encontrar una variedad bastante grande, dentro de los cuales podemos diferenciar principalmente un tipo de maniquí que es básico, de bajo costo, como el CPR Prom, con un precio aproximado de $150, redondeando 15 y 20 mil pesos, dependiendo del lugar de compra. Este maniquí cuenta con que representa diagonalmente las características mecánicas del torso de un neonato, pero en contra podemos encontrar de que no tiene ningún componente electrónico que nos brinde una retroalimentación en tiempo real o luego de haber realizado la maniobra de RCP, por lo que consideramos que es insuficiente en este momento. Luego también encontramos diferentes kits de sensores, kits de sensores como el Taxi Sense Kit, con un precio aproximado de $450, el cual es adaptable a cualquier tipo de maniquí que pueda, tanto de adultos como de neonatos. Este tipo de kits de sensores nos cuentan con una comunicación inalámbrica que nos brindan información en tiempo real a dispositivos móviles y también generan guías sonoras principalmente para indicar la frecuencia estudiante de las compresiones que se deben realizar. Por último, encontramos también en el mercado, más difícil de conseguir y a un precio mucho más elevado, productos como el Newborn Advanced Light, el cual tiene un costo de $4.900, pero este producto cuenta con muchas características que lo hacen especial, como baterías recargables, que tiene disponible ya de fábrica por una tablet, tiene vías aéreas con lenguas y tráquea, cuerdas vocales, todo simulando la realidad. También tiene simulación de llanto, además de todas las retroalimentaciones visuales que se pueden llegar a generar en la interfaz gráfica del parque. Bueno, a continuación vamos a comenzar con el desarrollo de este proyecto y primero y principal, para llevar a cabo el desarrollo, vamos a explicar algunas consideraciones que tuvimos que tener los integrantes del grupo. Como podemos ver en la imagen, esto es una vista lateral de un modelo o prototipo del maniquí a llevar a cabo, en el cual está basado en percentiles antropométricos y basado en la teoría principalmente en las medidas. La escala de las cotas es escala milimétrica y como podemos observar en la parte central encontramos el resorte que se extiende en el diámetro anteroposterior del maniquí y dentro del mismo, en la parte inferior, se encuentra el sensor. Este sensor va a medir permanentemente la distancia en la que se encuentra el objeto o el tórax anterior del bebé. Como podemos observar, la luz o el espacio existente entre la parte activa del sensor y el objeto a medir es de 86 milímetros u 8,6 centímetros. Aquí decidimos tomar algunas decisiones en conjunto con los compañeros de trabajo, las cuales son las siguientes. Decidimos trabajar con números redondos para lograr un mayor ahorro computacional a la hora de llevar a cabo los algoritmos. Y segundo, es que esto era solo un prototipo a inicios de este proyecto, con lo cual un cambio de 4 milímetros más adelante nos generaría problemas en el desempeño de aprendizaje del usuario. Habiendo dicho esto, los siguientes rangos son necesarios para llevar a cabo luego la programación del software. Cuando una persona comienza a llevar a cabo una compresión y el sensor detecta una distancia menor a 8 centímetros, vamos a tomar como que se está realizando una compresión. Si el sensor detecta valores que disminuyen hasta un rango entre 6 y 9 centímetros y luego comienza a aumentar de nuevo, significa que la compresión o el masaje cardíaco se realizó de fuerza insuficiente. Luego, cuando una persona realiza el masaje y el sensor detecta valores que llegan a un rango entre 6 y 4 centímetros, es decir, un tercio del diámetro anteroposterior del bebé, es decir, que la compresión se está realizando correctamente. Luego, cuando el sensor detecta valores que disminuyen y bajan debajo del rango de 6 y 4 centímetros, bajando por 4 y luego aumenta, significa que la compresión se está realizando de manera excesiva y puede generar daños al bebé. Bueno, para llevar a cabo el software de este proyecto, primero y principal, los elementos que utilizamos son los siguientes. Utilizamos un sensor Sharp de 2 a 15 centímetros, el cual es un sensor óptico que consta de un emisor de luz infrarroja y un detector y funciona mediante el método de triangulación. Este principio de funcionamiento es de la siguiente manera. Se forma un triángulo entre el emisor, el objeto y el detector y se encarga de medir el ángulo formado, el cual depende de la distancia en la que se encuentra el objeto.
Esto se logra gracias al detector, el cual es un PSD, el receptor, perdón, el cual es un PSD o Position Sensitive Detector, el cual se encarga de detectar el punto exacto incidente del rayo de luz infrarroja emitida por el objeto. Así se puede determinar exactamente el punto en el que se encuentra el objeto. Luego el sensor emite una señal analógica, la cual luego es transformada para poder determinar la distancia en centímetros. Las especificaciones técnicas, dentro de las especificaciones técnicas tenemos las características generales de este sensor, el cual tiene un rango de alimentación entre menos 0,3 a 7 voltios, una corriente de alimentación de 30 miliamperes y una señal de salida analógica, como acabo de decir. Las características optoeléctricas tienen un rango de medición de 2 a 15 centímetros, un tiempo de respuesta de 38, más o menos 9,6 milisegundos. Y es muy importante destacar que, a diferencia del resto de los sensores infrarrojos, este sensor no es sensible a la luz. Esto es debido a que el emisor emite la luz infrarroja a una determinada frecuencia, la cual luego es filtrada por el receptor. Luego, el microcontrolador que utilizamos es el microcontrolador Arduino Uno, debido a que reúne dos características muy importantes para nuestro trabajo. Primero y principal, tiene una gran potencia de procesamiento, y segundo, por su bajo costo. Cuenta con los pines de entrada y salida analógicas y digitales necesarios para nuestro proyecto. Se puede alimentar mediante una conexión USB a una computadora o una batería, y además es compatible con todos los shields existentes en el mercado. Un shields son circuitos electrónicos que se pueden agregar a un Arduino para ampliar sus características de software tanto como de hardware. Un ejemplo de esto es un módulo Bluetooth que se podría agregar y sería muy útil para nuestro caso. Por otro lado, el lenguaje utilizado fue Python, principalmente por su simplicidad. Bueno, con respecto al camino de los datos, es el siguiente. En Arduino se llevó a cabo un algoritmo único, el cual está, y en Python, en Arduino tenemos un algoritmo único, y en Python tenemos un código principal o main, y una script práctica y una script evaluación. Para seleccionar una etapa de práctica o para seleccionar una etapa de evaluación se va a hacer mediante unos botones colocados dentro del maniquí, los cuales, cuando una persona selecciona el botón de práctica, en Arduino, aparte de censar los valores de distancia, se va a brindar un feedback en tiempo real al usuario, un feedback tanto visual como sonoro. Luego en Python se va a ingresar el script práctica que vamos a mostrar a continuación. Luego, cuando la persona selecciona el botón de evaluación, en Python se va a ejecutar el script evaluación. Bueno, para entender mejor lo que se lleva a cabo en la parte práctica del proyecto, como dije recientemente, en Arduino se va a llevar a cabo la lectura de datos del sensor. Se transforma estos datos de lectura a distancia mediante una fórmula que nos brinda el fabricante del sensor. Luego se envían los datos a Python mediante una comunicación serie y al mismo tiempo se brinda un feedback auditivo y visual. El feedback auditivo consta de 3 LEDs, los cuales están determinados por los rangos anteriormente nombrados: verde, amarillo y rojo, si es compresión óptima, excesiva o insuficiente. Y un feedback, el auditivo, es un sonido que se emite a 120 sonidos por minuto para que el usuario siga la frecuencia que debe realizar. Estos datos, al mismo tiempo, son enviados a Python mediante comunicación serie, gracias a la librería Serial, y son graficados en tiempo real y de forma animada. Esto se logra ya que en Python ejecutamos una función en segundo plano, gracias a la librería TH-Reading, que nos permite esto, y esta función lo que hace es ir agregando los datos que llegan desde Arduino a un vector, y por fuera de esta ejecución en segundo plano se van graficando los datos de este vector. Así logramos una gráfica como podemos observar en la figura. Se van a ir graficando los datos a medida que se obtienen. Luego, el funcionamiento de la script de evaluación tiene un principio de funcionamiento similar, con la diferencia que en el código generado en Arduino no se generan, luego de transformar los datos a distancia, no se genera ningún tipo de feedback ni auditivo ni visual. Solo se procede a enviar la información al script de Python. En el Python lo que vamos a hacer, gracias a la librería NumPy, vamos a crear un vector con cada una de las decisiones tomadas, el cual va a tener una longitud que va a estar determinada
por el tiempo durante el cual dure la evaluación. A mayor cantidad de tiempo, más datos vamos a recopilar y el vector va a ser más grande. Una vez terminado el periodo de evaluación y tengamos generado el vector, se procede a analizar uno por uno cada uno de los valores del vector mediante ciclos for e if, y con una característica principal: para detectar si estaban o no dentro de un rango determinado, lo que realizamos, bueno, a cada elemento con un ciclo if se lo cataloga si está dentro de un rango, que puede ser el rango de puntuación excesiva, rango de puntuación insuficiente o rango de puntuación correcta. Y si ese valor está dentro del rango, luego se corrobora que el valor anterior esté fuera del rango. Si el valor anterior está fuera de ese rango, significa que hubo como un cambio de estado, se pasó desde fuera del rango a dentro del rango, por lo que vamos a incrementar un contador que esté destinado a contar ese tipo de situaciones. Con este método logramos, en un final, luego de procesar todo el vector, tener cuántas compresiones se realizaron, cuántas compresiones fueron realizadas correctamente, cuántas compresiones se realizaron de forma incorrecta, el porcentaje de rendimiento en cuanto a una frecuencia ideal de 120 compresiones por minuto con respecto a las realizadas, y también podemos encontrar cuál fue la compresión de mayor profundidad que se realizó. A su vez, también, luego de generar estos datos, también se le brinda al usuario un feedback visual con un gráfico en el cual se muestra, generado mediante la librería Matplotlib, un gráfico del rendimiento óptimo. Ahora, Milos va a explicar un poco de if. En esta etapa, cuando Milos se incorporó, él nos ofreció llevar a cabo el desarrollo por diferentes programas de diseño que él está capacitado de orientación de ingeniería, y gracias a eso pudimos solucionar muchos problemas de diseño, y le dimos algunas vueltas al diseño que nos pensamos que solamente se podían resolver de una determinada manera, y él buscó soluciones alternativas que fueron muy útiles. Para comenzar el diseño y desarrollo, con el fin de obtener los mejores resultados posibles, implementado diferentes programas de idea. Implementé los siguientes procedimientos: búsqueda de dimensiones aproximadas, escaneo de imágenes DICOM, transferencia de imágenes a formato STL, trazado de secciones mediante imágenes DICOM, obtención de un modelo de proporciones, forma de finalización y integración de componentes y propuesta de materiales. Comenzamos con búsqueda de las dimensiones. Para iniciar el desarrollo del modelo, he iniciado una búsqueda de información sobre las dimensiones disponibles en tablas antropométricas, y luego de observar que el perímetro en la mayoría de las tablas era 35 centímetros más o menos 2 centímetros, he empezado una búsqueda formal de proporciones y medidas aproximadas. El siguiente paso que hicimos fue el escaneo de las imágenes DICOM. Gracias a la colaboración del Instituto Olton, pudimos tener imágenes tipo DICOM a partir de imágenes llamadas resonancia magnética nuclear. Nuestro objetivo era transferir estas imágenes a un archivo en formato STL, que en realidad es un formato 3D, porque el formato DICOM es un formato difícil de manipular, y para poder visualizar las imágenes y trabajar en ellas, utilizamos el programa llamado ITK-SNET. El archivo DICOM se pasó a STL, combinado los programas Blender, Rhino y Meshmixer. Nuestro objetivo en este punto era utilizar el archivo STL para realizar diferentes cortes en el modelo y obtener las secciones más relevantes. Sin embargo, teníamos la desventaja de que el formato STL se importaba como figura, un formato no editable, por lo que era inútil continuar en este archivo importado. Como vemos en la imagen, la terminación era de muy mala calidad, con parámetros no definidos, no mesurables en cuanto a dimensiones, y al no ser un sólido 3D no permitía el uso de cortes y secciones para poder visualizar y desarrollar el modelo. Por eso procedimos a afrontar el problema de otra manera. Siguiente que hicimos fue tomar
imágenes de las secciones más relevantes obtenidas del archivo DICOM y importamos a SolidWorks. Luego se escalaron y ajustaron a proporcionadas conocidas y finalmente se trazaron. Eso se puede ver en la primera imagen. Y para reproducir las sesiones, primero que usamos era herramienta SPLine. Y como vemos en la segunda imagen, la herramienta SPLine interpola la forma entre puntos. Sin embargo, esa es una herramienta que no tiene parámetros y por lo tanto es una buena forma de perder de los parámetros que originalmente se acordaron. Por este motivo, se obtuvo un modelo que presentaba una forma bastante deficiente, lo que dificultará la impresión y por tanto la reproducción del modelo. Por lo que se decidió abordar el desarrollo del modelo 3D de una manera diferente. Para comenzar a obtener el modelo, usamos imágenes de modelos disponibles en Internet y se reprodujo la forma para mantener las proporciones. Las imágenes obtenidas previamente del archivo DICOM se utilizaron como referencia de escala y de esta forma las sesiones obtenidas en la imagen DICOM se complementaron con imágenes de modelos disponibles en su vista necesaria, que es frontal, lateral y superior, para su posterior reproducción. Y como muestra en la imagen, el modelo en cuestión no tiene detalles extremos, pero sí tiene claras referencias de las diferentes partes del torso y facilita la impresión 3D, abaratando costos y aumentando la velocidad de reproducción. Una vez que se obtuvo una forma aproximada del modelo en cuanto a proporciones, cabos y dimensiones, se decidió agregar detalles al modelo con el fin de obtener un diseño más confiable. Decidí trabajar con un mejor detalle en sectores más relevantes para nuestros objetivos, reduciendo así posibles problemas de imprimir en 3D y reduciendo los costos. Después, el modelo se subdividió en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. La mitad superior debe tener características elásticas porque es necesario que puede colapsarse o deprimirse cuando el usuario aplica la fuerza en el torso y por eso se seleccionó un resorte con una resistencia de 10 kilogramos o 29.4 newtons. La pieza inferior fue diseñada como un componente rígido para mantener la integridad y funcionar como base para todos los componentes mecánicos y electrónicos. Y en la parte inferior de la pieza inferior hay una serie de costillas que dan mejor rigidez a la pieza y estos también dan una superficie plana para colocar correctamente los componentes internos. Dentro de las caracas tenemos los componentes electrónicos que funcionan de manera sistémica. La mayoría de los componentes electrónicos y mecánicos se colocaron en una pieza laminada en forma de la placa, como podemos ver en la pieza número 7. Los elementos electrónicos fijados a la placa son el sensor de distancia infrarrojo o analógico, el controlador Arduino, la batería y los parlantes. Y ahora pasamos a la investigación de los materiales. Para iniciar, lo primero que se debe investigar es la densidad del cuerpo y los tejidos humanos. Y como vemos, la densidad de casi todos los tejidos humanos es más o menos 1 gramo por centímetro cúbico, por lo que el material debe tener una densidad similar. Y para encontrar el material ideal y sin ningún tipo de pruebas físicas debido a la pandemia de COVID, se realizó una investigación y se contactó una empresa, Preston Products de Cleveland, en Estados Unidos, que fabrica maniquíes humanos para enseñanza de RCP. Así podemos obtener mejor información basada en experiencias y continuar una investigación más completa. Preston Products proporcionó la información de que han realizado muchas pruebas y las mejores características siempre las presentaron materiales de la familia elastomers termoplásticos que llamamos TPE
Y de todos los tipos TPE, el poliuretano termoplástico, que vamos a llamar TPU, es el mejor debido a su densidad y estructura, junto con su uso en impresión 3D. Posee muy buenas características en distintos aspectos, ya sean estéticas, mecánicas y estructurales. Y el TPU se puede imprimir en 3D con varias tecnologías para llegar a propiedades específicas. Para la impresión 3D hay dos tecnologías utilizadas, FDM y SLS. FDM tiene algunas ventajas, es menos costoso y suele ser más rápido producir piezas de TPU con filamentos en lugar de polvo. Y seleccionamos la técnica FDM como método de impresión, ya que en nuestro trabajo del aspecto económico es de gran importancia para hacerlo viable. Y para realizar la impresión del modelo 3D, utilicé el programa llamado CuraMaker. El modelo se dividirá en dos grandes bloques de impresión. En un lado la carcasa superior y en otro lado la carcasa inferior. Y los siguientes son los parámetros de impresión que son necesarios para poner en el programa. Temperatura de impresión. El rango de temperatura de extrusión recomendado está entre 225 y 250 Celsius. Y velocidad. Las TPU imprimirse mejor a velocidades más lentas. Es una buena práctica poner la mitad de la velocidad promedio, desde 15 milímetros por segundo hasta 20 milímetros por segundo, para garantizar impresiones de alta calidad. Y tomando como un ejemplo la pieza superior, podemos ver en la primera figura que muestra una primera aproximada de cómo se aplicaría la pieza en el cama, y en la segunda figura podemos ver la sucesión progresiva de capas que caracteriza la impresión 3D por FDMs. Y a continuación, mi compañero Gaston va a proceder a mostrar el video donde se muestra maniquí con mejores detalles. Yo ahora bueno, en este video vamos a ver un poco cómo quedó el prototipo el diseño final del prototipo. Está andando un poco lento internet, por eso voy a contar un poco, pero bueno. Ahí en esta imagen podemos observar el maniquí terminado, el torso del maniquí terminado, en el cual en la parte superior se observan los 3 LED indicadores visuales, los cuales indican el nivel de compresión que se está realizando. Y en la parte correctamente de una manera, un botón rojo y un botón gris. El botón rojo es para indicar si queremos iniciar el proceso de evaluación, y el botón gris sirve para indicar si se quiere iniciar el proceso de práctica. Luego, vamos a observar ahí, en esta parte del video, se puede observar concretamente la placa sobre la que están montadas todos los componentes electrónicos. Esta capa esta placa tiene como idea ser funcional y ser modular, para que cualquier inconveniente que tenga alguno de los maniquís pueda ser reemplazada la capa, el soporte en su totalidad, reemplazado por uno nuevo que esté correctamente funcionando, y no tener la necesidad de estar trabajando sobre el interior del maniquí, por ahí proporcionar un entorno de trabajo un poco más complicado. Acá vemos cómo queda solamente la placa sobre la que están montados todos los elementos electrónicos. Principalmente esta placa está fijada por 4 tornillos a la base inferior del torso del neonato, que es el componente más duro, y podemos observar la placa del Arduino, el resorte que hace resistencia mecánica, el parlante, una posible batería que puede ser utilizada para no tener que conectar el maniquí, entre otros componentes electrónicos. Acá se ve el alojamiento de la carcasa inferior, con lo cual encontramos nervios que proporcionan rigidez estructural, ya que esta parte del maniquí
va a ser la encargada de soportar las presiones que se ejerzan sobre el maniquí en la maniobra del RCP. En este corte, en esta lateral, podemos observar cómo está posicionado el sensor en el centro del resorte. Esto tiene dos beneficios, principalmente uno, que sabemos que nunca se va a interrumpir la licencia del sensor, por lo que no vamos a obtener datos erróneos. Y también la idea es optimizar el espacio dentro del maniquí por si en trabajos futuros deseamos incorporar más elementos dentro. Por último, Milos se encargó de diseñar la unión entre la carcasa superior e inferior, el cual está hecho por unos pequeños bulones del mismo material que están hechos de carcasas. Sirven particularmente ya que los materiales tienen diferentes propiedades mecánicas y las uniones son de alguna forma complejas para realizar. Acá podemos ver en detalle cómo están colocados los LEDs de señalización. El alojamiento nervado para el resorte. Esto tiene nervios también para poder resistir la fuerza mecánica ejercida del resorte en el momento de las compresiones torácicas. Y por último podemos observar una vista explotada, que se denomina, en la cual podemos ver todos los componentes que forman parte del maniquí, cómo está cada uno adaptado. Por último podemos ver el torso del maniquí, el cual en ningún momento mencionamos, pero tiene es de dimensiones muy compactas. Tiene solamente 19 centímetros de ancho y 22 centímetros de alto. La idea de esto es que entre en las manos de la persona que está realizando la práctica. Ahora vamos a proseguir con los costos. Gonzalo va a proseguir con los costos de realizar esto. Como dijimos anteriormente, uno de los objetivos primordiales del proyecto es hacer un maniquí que sea accesible a las distintas instituciones que lo necesitan. Entonces decidimos que fue importante hablar un poco de los costos. El sensor que utilizamos tiene un costo de $20 aproximadamente, el microcontrolador Arduino un costo de $12, y la impresión 3D del maniquí nos presupuestaron un costo de $150, con lo que da un precio total de $182, y creemos que con nuestra mano de obra el precio total quedaría en aproximadamente $250, lo cual disminuye aproximadamente el 75% el precio de los maniquís presentados al principio de la presentación. Para finalizar con esta presentación, vamos a proceder con las conclusiones, en la cual los integrantes de este proyecto, luego de haber finalizado el mismo, quedamos muy conformes en cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados. Lamentablemente, debido a la situación de pandemia, no tuvimos acceso a diferentes laboratorios, como el laboratorio de GRCI de nuestra facultad, además de la posibilidad de acceder a diferentes centros o institutos, los cuales pudiéramos haber sacado un mayor provecho en las consultas a los profesionales. Sin embargo, con los elementos que tuvimos a mano, supimos desenvolvernos de buena manera. También queremos destacar que este proyecto fue llevado a cabo de forma interdisciplinaria, en donde participaron ayudándonos profesionales en diferentes áreas, ya sea diseño industrial, ingenieros en computación, biomédicos, médicos especialistas en pediatría, ingenieros mecatrónicos y demás, lo cual su ayuda fueron grandes aportes para nuestro proyecto, tanto desde el punto de vista de la experiencia como del conocimiento. Además, la llegada de nuestro compañero Milos y su agregado a nuestro proyecto permitió traer nuevas ideas y diferentes formas para solucionar los problemas que se fueron presentando a medida que avanzamos en nuestro proyecto, además de traernos una amistad que nos llevamos para siempre. Finalmente, queremos haber logrado el objetivo final de este proyecto integrador, el cual es desarrollar un trabajo que integre todos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra etapa estudiantil en un proyecto final para la obtención de nuestro título. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, debido a la pandemia, no hay algunas cuestiones que nos gustaría dejar como trabajos futuros, dentro de los cuales podemos decir que nos interesaría optimizar el algoritmo, ya que nosotros utilizamos un método de programación no estructurado y sabemos que podemos implementar otro tipo de programación orientada a objetos, lo cual hace al algoritmo lo hace más eficaz. También la implementación de interfaz gráfica para poder ser utilizado en celulares y tablets, porque en este momento solamente se puede utilizar en computadoras.
También se nos pidió el agregado de elementos del maniquí, ya sea cabeza, pies y también actuadores para poder simular de manera más realista lo que es un bebé y lograr también una mayor empatía con el usuario. Una vez habiendo logrado estos trabajos, me interesaría también llevar a cabo una impresión 3D del modelo, el cual está prácticamente listo, para llevarlo a pruebas en centros de salud y obtener las recomendaciones de los diferentes profesionales que lo lleven a cabo para, en un principio, no puede estar presente, nos sugirió que existía interés de algunas instituciones en adquirir el producto en caso de ser comercializado. Y bueno, por último, queremos dar las gracias particularmente a Mate, que realmente nos apoyó en todo momento, nos siguió en todo el proceso de este proyecto. Queremos gracias a nuestras familias, a nuestros amigos de toda la vida, a nuestros amigos que nos dio la oportunidad, amigos por ser parte de este proyecto y a todos los integrantes de este tribunal por hacer posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón, muchas gracias, Gonzalo y Milos. Ha sido realmente una exposición muy clara, muy completa. Por mi parte, los felicito a los tres y quiero destacar que este tipo de tarea realizada de manera conjunta e interdisciplinaria realmente muestra un potencial que debiéramos tratar de impulsar cada vez más, porque esto genera un tipo de trabajo en equipo que mejora muchísimo las posibilidades de los productos finales que se pueden lograr. Así que felicito a todos los que intervinieron también en esto para que se lograra esta tarea conjunta. De mi parte, nada más, quisiera cederle la palabra a Carlos. Está tu micrófono muteado. Perdón. Tenemos varios profesores que formamos el tribunal. Yo daría paso a algunas preguntas que pudieran tener para nuestros alumnos. Así que adelante con las preguntas. Tengo una pregunta muy sutil. ¿Cuánto pesa el maniquí? No está estipulado el peso. Tenemos la cantidad de material que hace falta, que es aproximadamente para la impresión, cerca de 380 gramos, pero el peso del maniquí en su totalidad no lo tenemos porque no tenemos el maniquí previamente. Gastón, no dije el precio, dije el peso. Por eso mismo, 384 gramos se requieren de material para imprimir el muñeco. Porque, a ver, ya me lo dijo, no lo sabe, porque es un pequeño detalle, ¿no? Un simulador, todos sabemos que es un simulador, pero debiera parecerse lo más posible a lo real. Como las muñecas de goma, ¿no? En algo se tienen que parecer, si no, no es lo mismo. Y mecánicamente tiene que tener una cierta envergadura para tener una impresión de que estamos teniendo un bebé real y de que hay una cierta realidad en lo que hacemos, por lo mismo que medimos desplazamientos. Y bueno, yo en su momento ya hice el comentario en la evaluación, no voy a abundar acá, pero es muy difícil darle a alguien que se haga la idea que tiene un bebé que no tiene ni piernas, ni brazos, ni cabeza, porque capaz que hasta le erra qué lado es arriba y qué lado es abajo, ¿no? Sí, es un detalle, pero si ustedes se fijan en los mismos maniquíes que ustedes pusieron comerciales, sí tenían pies y cabeza. Y el otro detalle que pregunté en el chat, quisiera que me lo contesten ahora que están todos, es si alguno de los presentes tiene experiencia real en hacer RCP. No. Y en segundo lugar, si alguna vez tuvieron que hacer práctica de RCP en neonato. No pudimos tener esa oportunidad. No, está bien, no es Gastón. No, a ver, no tienen por qué a la edad de ustedes haber tenido experiencia en eso, pero el problema es que los aleja un poco de la realidad, ¿no?
Cuando uno carga un bebé, los que hemos tenido hijos lo sabemos, es delicado hasta la forma que uno le agarra la cabecita, porque es un animalito muy chiquito, ¿no? Por eso mismo es importante... Con el orden de 3 kilos, más o menos. Y una diferencia de 1 centímetro en la compresión, un poco más de esfuerzo de menos. Es muy difícil ajustarse. A ver, cuando uno tiene un chico le cuesta hasta darle el biberón, porque toma un tiempo organizar eso, ¿no? Y un RCP es una maniobra un poco drástica. Entonces, yo esos 2 comentarios ya los hice antes, pero bueno, lo hago un poco para que escuchen los demás. En primer lugar, creo que el maniquí debiera parecerse lo más posible a un bebé, eso incluye las extremidades y la cabeza. Si no, le vamos a tener que poner una flecha que diga este lado para arriba y este lado viene la cabeza. Y la otra cosa, y eso incluye la textura, el peso. Y la otra cosa que, por supuesto, para cuando me llegó el proyecto ya era un poco tarde, es bueno tener un resorte para simular una resistencia de un tórax, pero no hubiera costado mucho tener algo para medir la fuerza. La fuerza que puede hacer un adulto es muy grande o es muy desproporcionada para lo que puede necesitar un bebé. Es muy difícil de evaluar, salvo mucha práctica, ¿no? Y lo ideal sería medirlo. Pero bueno, estos comentarios ya los hice antes. Aceptamos que debido a la pandemia hay cosas que no se pudieron llegar a hacer. Pero bueno, veo que a todo esto sí lo pusieron en direcciones futuras y de mejoras, lo cual ya lo hablamos en su momento. ¿Listo? No hay más comentarios. Yo quería hacer un comentario con respecto a las extremidades. Sí, es una idea que se debería hacer a futuro y sería necesario, pero sería muy difícil confundirse con la parte superior y la parte inferior del maniquí, ya que en la parte superior tiene marcas del pectoralis, de las costillas, del punto donde se debe aplicar el masaje, pero sí no descarto que es una muy buena opción terminarlo y con las extremidades para que sea lo más similar posible de realidad. Y con respecto a las dimensiones y a los sensores de presión, nosotros hablamos con algunos profesionales que son encargados de áreas de neonatología y ellos nos contaron de su experiencia que en muchas ocasiones ellos la fuerza no le prestan tanta atención a la fuerza, pero sí al desplazamiento que se realice. Y ellos la forma que tienen de practicar es tratando de entrenar su memoria muscular. Por eso es tan importante la práctica en esto, digamos, de poder practicar lo más que se pueda, porque de esa forma, en mucha práctica, se puede tener una memoria muscular para saber cuál es el punto exacto hasta el cual se debe realizar la aplicación. De todas formas, siempre, cuanto más sensores, más retroalimentación le podamos brindar al usuario, va a ser más completa que podamos usar. Está bien, Gastón, pero seamos realistas. Le puede tocar hacer esto a una enfermera de 50 kilos de peso, con manos frágiles. Yo tengo un amigo que es médico y tiene unas manos que parecen manojo de morcilla, por no decir otra cosa. Y bueno, en todos los casos, la fuerza que tolera el bebé es parecida, ¿no? Entonces, lo correcto hubiera sido, imagínense, no todos tienen manos para hacer acupuntura, hay algunos que son brutos, como yo, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, hubiera sido interesante, pero bueno, como yo lo dije en su momento, ahí está en las mejoras, poder medir fuerza, ¿no? No está grabado eso del manojo de morcilla, no me porté bien. Igualmente, yo coincido con varias de las cosas que dice el profesor Taborda, evidentemente, pero con relación a las extremidades que faltan, la cabeza y demás, bueno, me parece que no es tan relevante por el hecho de que este prototipo, que es simplemente una muestra de lo que se podría hacer, ¿verdad?, está enfocado en el tórax, o sea que se supone que en un modelo real se le agregarán partes que son nada más que como para mostrar que se trata de un bebé y no algo, digamos, que le falten elementos. A ver, o sea que me parece que el trabajo es un avance. Ahora, sí, el tema de la fuerza y algunas consideraciones que ha planteado el ingeniero Taborda, yo también coincido como necesarias, que podrían haberse abordado en el tema. Pero igualmente me parece que es un avance en una temática que, bueno, yo no soy médica, pero entiendo que no hay otros planteos similares, por lo que me comentaron. No sé si el ingeniero Taborda tiene
referencias, hablando de la carrera dentro de la facultad, ¿verdad? O sea que eso es un poco lo que le da algún valor a este proyecto, me parece. No, está bien, Carlos, pero es un muy buen avance, es un muy buen trabajo, pero es importante que veamos la realidad. La realidad hecha de muchas cosas, de muchas partes, y simplemente y en cosas por el estilo. En ausencia de Ladislao, que yo le dije, bueno, que me iba un poco a hacer cargo de sus proyectos, para los que no lo saben, esto está enmarcado en una idea mucho mayor, que es una línea de proyectos en simulación. Todo empezó con que hace algunos años me vinieron a comentar, ahí Oscar veo que hace que sí. Creo que vale la pena que los que no han estado en esto lo sepan. Hay una gran cantidad de cosas que se están haciendo por detrás de esto y que van sumando, desde proyectos integradores, desde proyectos especiales de las distintas cátedras, incluidos sensores, control, hasta la idea es llegar a tener simuladores que usen los docentes de medicina, no solo para RCP, para un montón de cosas, que tengan un cierto grado de electrónica, de instrumentación que permita hacer algo más que simplemente lo observe a alguien y bueno. Entonces está enmarcado en eso y evidentemente esto es una parte, es un avance, es un gran avance y un muy buen trabajo. Simplemente quiero que tengamos una autocrítica profesional de cómo debieran ser las cosas y qué es lo que hemos logrado y qué es lo que no hemos hecho todavía. Eso es todo. O sea, quiero creer que es una crítica constructiva, por más que me ponga cara fea el Gonzalo Gil. Ahí. A ver, sonría. No. Ay, lo está retando, che. No, bueno, no, no. Listo, era el comentario que me sentía obligado a hacer y también explicar que esto es parte de una línea de proyectos bastante mayor. Bien. ¿Tenemos más preguntas de los tribunales? Yo tengo una pregunta, no respecto a la parte técnica, porque ya vemos que hemos avanzado bastante en lo que tiene y lo que le falta. Sí quería saber si ustedes tienen planificado continuar con esta línea de investigación o fue solo su trabajo final, acá terminan y ahora se dedican a otra cosa. Bueno, sí, estuvimos hablando con Ladislao, nos planteó la posibilidad de comercializar esto, por esto mismo se siguió avanzando y se progresó tanto en lo que es los trabajos futuros, porque sabemos, entendemos que son las cosas que son necesarias para poder llevar a cabo la comercialización. Podríamos dar de vuelta la filmina de los trabajos futuros, en los cuales se va poniendo de alguna forma todas las cosas que necesitamos para poder llevar a cabo la comercialización. Estamos realmente interesados en hacerla, obviamente primero agregando los componentes estéticos como pueden ser los brazos, piernas y la cabeza para generar una mayor simulación con la realidad y principalmente el primer paso que tenemos que lograr ahora es hacer la impresión 3D. La impresión 3D la tenemos presupuestada y no llegaron a imprimirla para esta fecha. Pero el presupuesto es real, digamos, el presupuesto de $150 aproximadamente son 14.000 pesos, demora cerca de 28 horas hacer la impresión y está el archivo listo para llevarlo y también la idea es poder llevarlo a los diferentes centros de salud para que las personas que realmente lo utilizan nos puedan dar su devolución y sugerencias que seguramente puede que nosotros, como bien mencionado, por ahí no tuvimos la oportunidad de hacer el curso de RCP neonatal, entonces está bueno que ellos, que están en contacto permanente, tienen todas las cosas y claro, nos puedan dar sugerencias para poder agregarlas y así, en caso que poder cumplir con todos sus requerimientos, poder comercializarlo, principalmente a este tipo de instituciones que son de capacitación, como la Escuela de Ingeniería, se puede utilizar en la Facultad de Ciencias Médicas, que con todas las personas que hemos hablado, algunos amigos que son especialistas en tecnología, nos han comentado sus formas de entrenamiento para realizar el RCP y por ahí consideramos que no son las ideales, a no contar con este tipo de por más que sean más básicos o más complejos, por lo menos ya contar con un tipo de evolución en tiempo real y tener diferentes sensores ya genera un avance importante en la práctica de lo que es el RCP. Sí, la otra pregunta era si la cotización que tenían de impresión era de acá de Córdoba y justamente si le van a implementar. Sí, acá de Córdoba son un tipo de diseñadores industriales, estudiantes de diseñador industrial que tienen algunas impresoras y bueno, tuvimos un contacto por conocidos y les planteamos esa posibilidad. También estamos considerando la compra de impresoras 3D.
hay que ver, de acuerdo, pero eso va a depender mucho si el volumen que se requiera y de todas cosas. Obviamente, en un primer momento, al ser un solo prototipo, vamos a tercerizar eso. Luego, sería interesante. Y llevar a la práctica en diferentes hospitales para tener un feedback primero y principal y hacer algunas modificaciones de forma de que lo podamos luego producir sin ningún error, digamos. Perfecto. Ok. Excelente, gracias. Gracias. Bueno, bien. Ahí, Bruni, Vanela, ¿no hay preguntas? No, destacar que me gustó mucho el enfoque que le dieron, sobre todo el análisis que hicieron de la deformación de del cuerpo del bebé, porque en realidad eso es, digamos, uno de los parámetros más importantes. Evidentemente que un bebé que sea más resistente, para deformarlo va a necesitar más fuerza, y un bebé que sea menos resistente va a necesitar menos fuerza. Entonces me pareció muy, muy interesante ese enfoque que hicieron los chicos, y me parece que está bien como prototipo. Solamente me gustaría destacar, digamos, que siendo un prototipo, la solución del uso de Arduino está bien, pero en su vida profesional consideren que Arduino tiene algunos problemitas de compatibilidad electromagnética y se generan algunos problemas en el procesamiento cuando está sometido a campos eléctricos o electromagnéticos que provienen de variaciones de corriente, ¿sí? Y eso, digamos, me parece que está bueno aclararlo. Y por lo demás me parece un excelente trabajo, base para muchos trabajos posteriores, base para seguir agregándole sensores, transductores, etcétera, como dijo, nos va a ayudar mucho a colectar datos y tener, digamos, información para poder seguir trabajando y mejorar las técnicas, mejorar el entrenamiento de la gente, etcétera. Así que los felicito a los tres por el trabajo que hicieron. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte también me encantó el trabajo, me pareció muy completo, muy lindo. Como ya mencionaron, no vamos a redundar en lo mismo, hay muchas cosas que quedan para mejoras futuras, que bueno, como en todo proyecto integrador, es lo que es un proyecto integrador, y como tal me pareció así, muy completo. Bueno, quedó reflejado también en los informes que presentaron, que estuvieron muy bien, digamos, muy completo. Bueno, mi parte nada más. Bien. Bien. Bueno, si no tenemos más preguntas, propongo que el Tribunal Evaluador de Electrónica... ¿Puedes ponerle la nota a esto? ¿Puedes esperar un poquito? Perdón, ingeniero. Ricardo, perdón, hablaste, dijiste... ¿Ricardo? No, tenía un problema doméstico, pero ya terminamos con la nota, creo. No, está bien, perdón, creí que habías agregado algo. Y si es por hablar pavada, me toca parte de la ceremonia, pero vamos a dejar que primero el maestro nuestro pase la nota, Miguel. No, nosotros, lo que pasa, Ricardo, que nosotros en electrónica tenemos previsto ir al WhatsApp para deliberar la nota, porque no hemos tenido oportunidad de hacerlo antes. Bien, entonces, lo esperamos entonces. Invito, claro, nos esperen unos minutos, vamos a WhatsApp, cortamos nuestros micrófonos y... Oscar, tenés silenciado tu micrófono. Estimo que ha de ser como la enésima vez que me pasa lo mismo. Pero bueno. Es muy común. Es muy común. No, simplemente quería aprovechar este momento que no, digamos que se ha ausentado del tribunal,
y realmente destacar algunas cosas que son muy lindas. Una como experiencia dentro de carreras parecidas, primas, como decimos nosotros, nos encantó poder, digamos, integrarnos, porque son cosas muy lindas, y una de las cosas que con esto les quiero dejar el saludo de Ladislao, por supuesto que está atravesando un periodo un poco difícil, pero de cualquier manera hace llegar sus saludos para los dirigidos, para Mailos, y realmente lo que pudieron empezar a hacer en el GRCI fue muy base, y después se complementó con todo esto que realmente, bueno, dio una cosa muy linda, y yo creo que es el punto primario para poder desarrollar otras cosas superiores, ¿no? Así que simplemente para nosotros es muy lindo, y contarles que seguramente para ingeniería biomédica también es oportuno no dejar de mencionarlo, la presencia de un contacto internacional, que eso también deja algunos precedentes para la facultad fundamentalmente, ¿no? Una, porque los chicos en algún momento, cuando venían saliendo de la escuela media, dijeron, ¿y ahora dónde voy? Y se jugaron por entrar a un mundo nuevo, ¿no? Que era la facultad, y en este caso la nuestra, pero había algo atrás de todo esto, que era la confianza que tenían en esta facultad, y que para nosotros, los profes, como nos dicen los estudiantes, es nuestra casa. Así es que la verdad que lo sentimos, y creo que podemos compartirlo con todos los ingenieros que estamos acá, que realmente les agradecemos el tiempo que ha estado, y uno forma una parte muy chiquitita del tiempo que ustedes han estado, pero seguramente, y valga la redundancia, les va a dar mucha seguridad el día de mañana como profesionales, poder avanzar y sentirse con capacidad resolutiva. Yo, en eso, uno siempre tiene limitaciones, a veces la juega de humilde, pero realmente cuando uno empieza a comparar cosas, y hoy es el primer trabajo como ingeniero, ¿no? Tutorado, por cierto. Pero tiene un perfil, ¿por qué? Porque han estado haciendo investigación y desarrollo, han estado desarrollando algunas cositas así. Oscar, discúlpame te corte, pero yo tengo que salir para otro evento, así que les dejo las felicitaciones. Les tengo que pasar 2 avisos comerciales. El primero, que si lo quieren jugar al Kini, explíquenle a mí lo que es. A ustedes les tocan los números de ingeniero 286, 287. Y el otro aviso comercial es que Milo, tal vez no lo sepa, llegó tarde, pero avísenle que yo colecciono estampillas, y de Serbia son medio raras por acá. Bueno, felicitaciones a todos, y bueno, lamentablemente tengo que partir para otro evento. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, Ricardo. Oscar. Sí, continuando con eso, le decía, veo que se está integrando el tribunal nuevamente, pero era para concluir. Para esta gran facultad es un orgullo, y veo que en cada proyecto integrador venimos dando un pasito más adelante, ¿no? Dejamos la electrónica, nos metimos con la Facultad de Arquitectura, con diseño industrial, con biomédica, con computación, seguimos avanzando con mecánica, y me parece que la facultad ha dado un paso grande con un integrante internacional. Eso quería destacar, y realmente creo que el trabajo de Ladislao Mate ha sido interesantísimo, porque, como decía recién Ricardo Taborda, este es un subprograma de un programa muy grande que venimos desarrollando con el ingeniero Ladislao, que él está como director y yo como subdirector, y es un programa, al menos cuando empezamos con esto era largo, pero es hasta el año 2021 concluido, ¿no? Así es que yo simplemente les dejo el saludo y quería contar eso nada más. Gracias, Miguel, por el tiempo. Muchas gracias, Oscar. Oscar Vanela, o Miguel, ¿querés vos plantear la nota? Bueno, a mí me toca la tarea muy grata de decirle a Gastón y Gonzalo que el Tribunal de Biomédica les ha otorgado la máxima calificación, así que tienen un 10, y muchas felicitaciones por ese trabajo. Muchas gracias. Para Milos. Sí, bueno, para Milos,
Tribunal de Electrónica también ha tomado la decisión de otorgarle la máxima nota, calificación 10, y me permito felicitar a los tres, en particular porque han logrado algo que desde hace mucho tiempo venimos trabajando, digamos, que es trabajar en la interdisciplina. Recién cuando decidíamos la nota comentábamos con los ingenieros Liendo y Bruni que en ocasión de haber tenido que desarrollar un proyecto de similares características para neonatos hace unos años, nos tocó dirigir a dos chicas de ingeniería biomédica que le faltó justamente lo que Milos aportó en este trabajo, ¿sí? Y me imagino que a compañeros de Milos, allá en Torino, les habrá pasado algo similar con proyectos similares, es decir, les habrá faltado el aporte que hicieron Gonzalo y que hicieron Gastón en este proyecto. Así que, además de la nota y de la felicitación por la nota, que es la máxima, los quiero felicitar por haber logrado trabajar en equipo, que es uno de las cosas que nosotros tenemos también obligación de enseñarles, o por lo menos mostrarles, porque durante el ejercicio profesional así va a ser como van a tener que trabajar. Así que felicitaciones a los tres. Felicitaciones a los tres. Voy a agregar algo. Cuando esto es algo entre colegas, porque creo que ya somos todos colegas, ¿no? Milos había empezado a desarrollar algún contacto con el laboratorio de robótica. Estos chicos venían trabajando con el ingeniero Ladislao y dijimos, bueno, hagamos un poco de esto y un poco del otro. El proyecto integrador salió, felicitaciones, máxima nota. Pero me parece que Milos nos está debiendo algo. ¿Qué crees que nos podés estar debiendo, Milos? Nos estás debiendo el gran aprendizaje de la lengua española que has tenido en 6 meses, porque realmente has desarrollado la lengua española, y en eso me parece que Gastón tiene mucho que ver, porque Gastón a veces acompaña un poco el italiano, y realmente, bueno, fue brillante, fue bastante bueno. Así es que cuando quieras pagarte el asado, estamos dispuestos. Próximamente. Muchas gracias. Creo que sin duda ha sido una excelente experiencia de integración, no solo entre distintas carreras, sino también entre alumnos de distintos países, culturas, costumbres, y que vemos que tranquilamente se pueden integrar en un marco de respeto, de profesionalismo, y brindar lo mejor de sí para obtener un producto que realmente es muy prometedor. Así que me siento muy, muy contento del resultado que han obtenido. Bueno, le decía a Gastón y a Gonzalo que, bueno, ojo que no lo lleven por mal camino a Milos, ahora que están... Pero no, piensen que es al revés. Es al revés. Sí, sí. Pero bueno, no, a los chicos lamentablemente les ha tocado a Milos unos meses tremendo, de no poder tanto ni viajar, salir, qué sé yo, supongo ir a boliche, cosas que hacen los jóvenes, evidentemente. Pero bueno, ya vendrán otros momentos y creo que vuelve ahora Milos, ¿verdad? Sí, se cambia todo ahora, porque ahora voy a estar con la Argentina. Se va a cambiar todo, profe. Ahora voy a recuperar todo. Está bien, todo el tiempo perdido. Bueno, aunque no estaría tan seguro que lo han perdido. Ya eso, después les cuento. No sé. Bueno, yo me despido de ustedes, realmente un momento muy grato y bueno, gracias por el espacio brindado, por supuesto. Bueno, hasta luego. Formalmente damos por finalizado este acto académico con 3 nuevos flamantes ingenieros. Nos vemos en cualquier momento. Miguel, si querés despedirte y cerrar, por favor. Bueno, muchas gracias a todos
los que han participado hoy en esta exposición. Felicitaciones nuevamente a los flamantes ingenieros y les dejo un gran saludo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Estamos la grabación. Hasta la próxima. Bueno, excelente trabajo, excelente presentación. Y bueno, nos veremos ahora como colegas. Trabajaremos juntos seguramente. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estamos listos. Gracias.